Y algunos de nosotros somos veteranos en este viaje. Las primeras nociones que nos llegan del infierno están desprovistas de toda idea de recompensa o castigo. Y hoy hablaremos justamente de aquellos infiernos donde no había recompensa ni castigo, donde todos eran iguales, los buenos y los malos. Los infiernos primitivos son simples lugares de reunión y permanencia de los muertos, de todos los muertos, sin distinción. Las formas de estos infiernos son diversas, distintas ubicaciones, pero todos son lugares inquietantes. El hombre parece que instintivamente le teme al más allá, y lo primero que piensa no es un paraíso, sino generalmente un infierno. En estos infiernos que vamos a describir hoy, no hay tormentos, pero son lugares lúgubres, indeseables. Y empezaremos por la Mesopotamia, allí donde estaban los sumerios primero, los babilónicos y los asirios después. Y tenemos noticias por nuestro amigo Gilgamesh, el amigo de Dorio. Sí, señor. A Gilgamesh se le murió un amigo, Enkidu, era amigo y sirviente de Gilgamesh. Y entonces el héroe mandó cavar un agujero en la tierra para que el espíritu de Enkidu pudiera salir. Entonces cuando sale el espíritu de Enkidu, Gilgamesh le dice: che, contame lo que viste abajo, ¿qué es lo que haría cualquiera si se encontrara con un amigo volviendo del infierno? Y el otro primero es reticente, Enkidu. Dice: no, mirá, yo no quiero hablar porque fíjate me estás poniendo en un compromiso, etcétera. Después le dice que su cuerpo está roído por la polilla, que está lleno de polvo, y le dice algo muy singular, o muy revelador, que los que fueron desgraciados en vida son también desgraciados allá abajo, y que los que tuvieron mala suerte también la tienen allí, y que todo es tiniebla y polvo, que es vana cualquier esperanza de huida, hay 7 murallas con puertas llenas de cerrojos, pero sabe que no hay tormentos, y no hay demonios atormentadores. No los hay. El lugar es de por sí fulería. No necesita de fuegos eternos ni de espantos. La dueña de ese infierno se llama Ereshkigal, y tiene una hermanita mucho más linda. La conocen por Inanna, pero mucho más la conocen por Ishtar. Y esta hermana de Ereshkigal ha visitado el infierno. Y entonces también sabe y ha revelado, bajo la forma de literatura, que ese lugar no tiene nada de agradable y que no importa si uno fue malo o bueno, el lugar es una porquería. Los pecados, creían los mesopotámicos, se pagaban en vida. Texto dice: soy pecador, por eso estoy enfermo. La ubicación de los infiernos mesopotámicos, el Aralú, les llamaban los tipos, están al poniente como casi todos los infiernos. Casi todos los infiernos o casi todos los lugares donde van los muertos están al poniente, tal vez por una facilidad metafórica. El sol muere en Occidente. Tártaro es una reduplicación de cierta partícula tar, que van a saber en qué idioma primitivo ha querido decir siempre el oeste. Los asirios pusieron una nota ya de crueldad en los infiernos mesopotámicos y ya inventaron algunos dioses monstruosos que, si bien no eran atormentadores, su sola presencia ya provocaba un flor de julepe ahí, que broma. Y ahí estaba Nedú, el guardián que tenía cabeza de león, Mamitu decía uno, cabeza de cabra, el defensor del mal, que parece un apodo de un zaguero centro muy recio, tenía cabeza de ave, el lleva rápido. Lindo nombre para una empresa. Sí. Un correo. Cabeza de ave también tenía el lleva rápido, que es un buen nombre para estas empresas que hay ahora para llevar y traer, ¿no? El correveidile no está mal tampoco. Esta crueldad de los asirios, o de la concepción asiria del infierno, por ahí reconoce su origen en lo crueles que eran los militares asirios, y los asirios en general, que, bueno, acostumbraban a poner tormentos espantosos a sus vencidos, que a este lo empalaban, que al otro le arrancaban los ojos, que al de más allá le arrancaban la piel, a quien le cortaban los miembros, etc. Y solían ensañarse incluso con las tumbas. Asurbanipal en el 646 cuenta que no solamente ha matado a todos sus enemigos, sino que ha destruido las tumbas
de sus antepasados, porque estaba la creencia, y esto sigue sin tener nada que ver con lo bueno o malo que uno haya sido, que los muertos insepultos tenían mala suerte en el más allá, los que carecían de sepultura. Pero hasta aquí sigue sin haber nada que nos permita distinguir a los buenos de los malos. Ni siquiera en el infierno hebreo vemos esto, el Seol. Al menos no hasta una época muy tardía. En el Seol, un lugar donde tampoco se arreglaban las cuentas en ninguna parte, ¿no? Esta idea aparece más tarde, le digo, en la época helenística posiblemente, y tal vez bajo influencias persas. Los persas fueron los primeros que empezaron a pensar en esto. El Seol era una inmensa cavidad que tenía forma de pozo y ahí los tiraban a los niatos, barro, silencio, polvo, disculpen ustedes, gusanos. Pero la justicia inmanente se ejercía en la tierra. Era colectiva primero, es decir, un tipo cometía un pecado y era castigado todo el pueblo. Más tarde viene el concepto individual, pero siempre en la tierra. ¿Cómo? Y pestes, malas cosechas, invasiones de otros pueblos. Así era, así era. Ahora fíjese, incluso la clase sacerdotal, en este y en otros pueblos, solía constituirse en verdadera burocracia de la justicia, una especie de abogados y de ayudantes del juez máximo. Ahora bien, si esta justicia se cumplía en la tierra, ¿qué sentido tenía seguir con los juicios después de muerta la gente? Por eso estos infiernos no tenían recompensa ni castigo, como tampoco lo tenían en la India primitiva. Ahí estamos hablando del segundo milenio, más o menos, el periodo védico, y ahí estaba el infierno que le decían el Karta, que es el hoyo. Allá en el Karta nos vamos a encontrar, dice un tango indio, o el Babra, que quiere decir prisión, o el Parshama, que quiere decir cima en el sentido con ese, el sentido de abismo. Yo que sospecho el indio, digo que es una especie de italiano del oriente. La palabra parshana tiene mucho se parece más a algo dicho por un tano que no por un brahman. Y ahí iba el muerto. Al muerto le decían el preta, que es un buen apodo para uruguayo, para jugador uruguayo. Y ahí pasaban una vida fantasmal, y si acaso se divertían un poco regresando cada tanto a la tierra, mitad para atormentar a los vivos. El rey de los infiernos de la India se llamaba Yana. La misma idea tenía también los etruscos, y hasta que llegan nuestros amigos los griegos. Y allí tampoco parece haber mucha diferencia. En el infierno, que es un lugar donde no hay tormentos, pero tampoco hay mucha jarana que digamos. Recuerde cuando Ulises convoca a sus amigos muertos, y ahí pues Aquiles le dice: mire jefe, acá es preferible ser un notario en la tierra que no rey aquí abajo. Y de todos modos hay tres jueces que ya saben ustedes son Minos, Radamantes y Sarpedón, que era el encargado de reconvenir a las almas. Pero no juzgaban nada, pues ya los tipos ya venían juzgados por otro, por el hado, por el destino, por los dioses, ya venían juzgados de arriba. Usted me va a hacer creer que Minos, Radamantes y Sarpedón juzgaron, qué sé yo, a las Danaides que andaban llenando un tonel sin fondo, a Tántalo que andaba tratando de morfar de una planta que estaba demasiado alta, o de beber agua de un río que estaba demasiado bajo, o a Sísifo que estaba reempujando la piedra y que cuando parecía que él se le venía para abajo. Esos ya venían juzgados. O a Ixión, que estaba atado a una rueda como si fuera un juego pirotécnico, por haber querido seducir a Hera, la germo de Zeus, calcule usted, ¿no? Bueno, esos ya venían así. Está el infierno egipcio, del cual no hablaremos hoy, porque ese es diferente. Es un infierno burocrático. Allí, casi como sucede en el mundo gnóstico, hay que saber fórmulas para pasar puertas. Usted no pasa si sus amigos no le han embalsamado. Usted puede haber sido un canalla, pero si sus amigos lo embalsaman, zafó. Bueno, hay que tener ciertas palabras aprendidas para ser dichas ante los guardianes de cada aduana infernal. Yo creo, y hablaremos especialmente del invierno también hablaremos. En realidad es mi tema favorito. Cada vez que recibo personas en mi casa, les digo: mire, fulano, yo prefiero el invierno. Y ahí procedo a explicar durante media hora, por ejemplo,
que me transpiro todo en verano, que me hacen daño los calores, que no puedo comer, que tengo malas digestiones, que debo cambiar de camisa 3 o 4 veces por día, y que entonces prefiero el invierno porque ahí puedo lucir un sobre todo que me ha regalado un amigo español, etcétera. Pero no, algún día hablaré del infierno egipcio y de la relación o de la reducción del hombre a la nada a través de la aniquilación de sus partes. Hablamos alguna vez de las 7 almas que creían tener los egipcios y cómo hay una segunda muerte después de muerte. Pero de eso hablaremos otro día. Hasta que llegamos, después de todos estos infiernos, que daba lo mismo ser malo que bueno, a Irán, a Persia. Y ahí ya viene la revolución de la recompensa y del castigo. Porque vos te morías en Persia, hermano, y el alma permanecía 3 días junto al cuerpo y después era juzgada también por 3 jueces, pero estos sí que eran de verdad. Mirashu, Srosh, y tenían una balanza que me parece que era de oro, y ahí pesaban, pero lo importante era esto: te juzgaban, Mirashu, está bueno, y te hacían pasar por un puente que era el puente Shimbat, y ahí para el justo el camino era ancho, pero para el impiadoso el puente se iba estrechando y uno caía, si es que era malo, al infierno, porque ese era un puente sobre el infierno, tendido sobre el infierno. Vaya a saber por qué clase de ingenieros inimputables. Y ahí te quiero ver, porque ahí estaba Arimán, que era malo de verdad, y ahí sí venían los tormentos. Primer infierno con tormentos. Pero aún así no basta. Tienen que venir, ¿sabe qué? Las religiones reveladas, mijo. Estas son religiones no reveladas, y entonces cada pueblo tiene sus dioses, cada pueblo se arregla con sus dioses, y no se mete con los dioses de los demás. Y además son dioses medio humanos, que tienen defectos, y entonces las faltas inferidas a un Dios que no era eterno tampoco merecían castigo eterno, si bien, acerca de una frase parecida, Borges ha dicho que si las faltas inferidas a un Dios eterno merecen un castigo eterno, las faltas inferidas a un tigre, por ejemplo, debieran merecer castigos rayados. Con las religiones reveladas viene el castigo. Y llega este castigo hasta una casuística muy minuciosa. Y aquí tenemos, para terminar, al padre Jean Labourderie, que en el siglo pasado dijo que somos carne del infierno y que no hay casi manera de salvarse. Y que en el juicio individual nos han de pedir cuentas sobre A, nuestra ignorancia, B, el bien que no hemos hecho, C, el mal uso de dones recibidos, repito, el mal uso de dones recibidos, D, pecados que fomentamos en los demás, E, pecados secretos, F, pensamientos que hemos tenido, G, palabras que hemos dicho, y H, el bien que sí hemos hecho. Porque es posible que hayamos hecho bien por motivos mundanos, y ese bien se nos ha de anotar en nuestra contra. Bueno, con estos 8 puntos está bien claro que del horno no se salva nadie, y que Discépolo habría asistido seguramente a estos sermones del padre Labourderie, porque aseveraba que en el horno nos vamos a encontrar. Pero bien, hemos paseado por infiernos incruentos, donde no hay derramamiento de sangre, donde no hay fuego, donde no hay tormentos, donde no hay camas de clavos, donde no hay esas terribles cosas que pasaban, y hasta ni me atrevo a decirlas por radio, de tan sanguinarias y asquerosas que son, ¿no? De lagos andás a ver de qué, y de ríos de aquello que te dije. Si usted me permite, Alejandro, ¿cómo? Sí. Perdón que lo interrumpa, nos llega más que nada por comentarios de Borges, un hermoso texto sobre este tema de Manuel Swedenborg, ¿recuerda usted? Acerca de los cielos y los infiernos. Bueno, Swedenborg tiene una teoría que es la que más me gusta, por eso les doy acerca de la recompensa y del castigo. Él dice, nuestro buen amigo Manuel, que en realidad
El réprobo elige sus amigos. Vamos a un lugar y nosotros decidimos si vamos al cielo o al infierno. Porque los buenos van a elegir la compañía de los ángeles, naturalmente, así como los borrachos eligen la compañía de los borrachos. Y los réprobos elegirán la compañía de los réprobos. E incluso los malvados, dice Swedenborg, perciben la luz divina con asco. Le tienen asco al bien, tal cual creo como ocurre aquí. En la tierra, yo creo en la existencia del mal, ¿no? De la forma, no con la fe del carbonero, desde luego, con formas mucho más complejas. Pero hay personas que se refocilan revolcándose en la perversidad. Y para quienes un rayo de luz de bondad es enceguecedor, molesto y asqueroso. Pero, ¿a quién dedicar? Algún día hablaremos, ya hemos hablado de Swedenborg, él mismo decía haber ido al cielo y al infierno. Y ¿a quién dedicar, digo yo, este paseíto que hemos hecho esta noche? Yo creo, Alejandro, que es menester decir, en principio, que a los efectos de pensar en las cosas que sostienen buena parte de las ideas de este programa, también trato de recordar que Swedenborg nos gusta sobre todo cuando es literatura. Cuando pensamos en términos más teológicos, para decirlo de algún modo, o siquiera éticos, nos gusta más pensar que justamente hay un lugar del bien y un lugar del mal. ¿Pero por qué? Porque esto no es un capricho geográfico, no es un territorio que no se va a modificar nunca, sino que esto es el fruto de cierta batalla, una batalla que está sucediendo todavía, y en la que un amigo nuestro, un tal St. Michael, como dicen los del otro lado, se ha encargado de dirigir ciertas tropas. Algunos de los derrotados en esa batalla por allá arriba han caído, y aquí estamos todos luchando unos contra otros. Pensaba entonces que en este programa se postula así la existencia del bien y del mal y de esos territorios porque todavía no se ha decidido la suerte de esa batalla. Recordaba además que una de las mejores estrategias del demonio es hacernos creer que no existe y quizás suponer a veces que los malos no distinguirán el lugar donde están cuando lleguen a ese lugar y los buenos tampoco, y que quizás esa especie de asco que sienten por un refusilo, por un rayo de luz, no es otra cosa que el mero asco que se siente ante algo desagradable, y no en realidad esa mezcla, esos 7 puñales del arrepentimiento. Por todo eso pensaba Alejandro también que, justamente como usted dijo al comienzo de la charla, una cosa que también nos gusta en este programa es ese tipo de destinos en los cuales el que lo porta se ve obligado a ir y volver, que consigue regresar del infierno y que una vez que regresó ya no puede ser engañado nunca más por el rostro del mal. Sabe reconocer ese lunar, ese pequeño tono desafinado en la voz de aquel que lo está enfrentando y sabe que es un agente del malo. Por eso, cuando uno vuelve del infierno, cuando uno consigue regresar y recuperar cierta senda, aun cuando no haya ningún paraíso prometido, sino porque solamente vale la pena cierto tipo de camino, entonces uno puede mirar al demonio de frente y decirle que ya estamos iguales, esto es, en las mismas condiciones para seguir peleando. Y ya estamos iguales, solo para los de la radio, es el tango que canta Libertad Lamarque. Mientras que para los de la televisión, solamente este gesto para decirle al señor director que se interne en los infiernos de las pausas publicitarias.